Dios les bendiga, mis queridos hermanos, queridos amigos, seguidores de El Mensajero Cristiano. Estamos continuando con la serie de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Esa es la secuencia o la serie que estamos llevando. De hoy nos encontramos en el capítulo 2 de la historia de la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de la expansión de la iglesia, que comprende desde el año 35 después de Cristo al 50 después de Cristo. Desde aquí, desde el 35 hasta el 50 después de Cristo, tenemos 15 años. Tenemos 15 años y este es lo que vamos a hablar, qué pasó en ese lapso desde el 35 al 50 después de Cristo, que comprende desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Ese es lo que vamos a estar hoy hablando, ¿verdad? Es qué pasó durante esos 15 años desde la predicación de Esteban hasta el concilio en Jerusalén. Muy bien, mis queridos hermanos, en este tiempo se decidió lo que es la cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una secta judía o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas para todo el mundo. Cuando empezó este breve periodo, el evangelio estaba limitado únicamente a la ciudad de Jerusalén y las aldeas alrededores, y cada miembro era israelita, ya sea por nacimiento o por adopción, es decir, que no estaban incluidos los gentiles. Cuando terminó, la iglesia estaba decididamente establecida en Siria, Asia Menor, y se estaba extendiendo hacia Europa. Además, sus miembros ya no eran solamente judíos, sino que también eran gentiles. El idioma que se usaba en las asambleas o en los cultos o en las reuniones en Palestina era el hebreo o arameo, pero en un área mucho más extensa era el idioma griego el que se usaba en las predicaciones en las asambleas. Y vamos a comenzar con lo que es, mis queridos hermanos, vamos a comenzar desde aquí, partiendo de aquí, y vamos a ir a la primera escena de la línea de tiempo y vamos a hablar de Esteban. Entre las cosas importantes que podemos decir de Esteban está que fue elegido diácono. Después de diácono se convirtió en un predicador y después muere. En la iglesia en Jerusalén, ¿cómo vemos resaltando a Esteban? En la iglesia en Jerusalén surgió una queja en el sentido de que la distribución de fondos para los pobres, o sea, las familias de los judíos griegos o helenistas, ya explicamos eso en el capítulo 1, que eran por qué se le llamaba griegos a los judíos o helenistas. Y vemos que aquí surge un problema porque la familia de los griegos o helenistas eran descuidadas. Los apóstoles convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que una comisión de 7 hombres fuese escogida para este servicio. Este plan fue adoptado de los 7 hombres escogidos y el primero que se nombró fue a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aun cuando fue escogido para su trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador. Aquí nosotros encontramos en esta parte que Esteban comienza a hacer su aparición en la iglesia en Jerusalén y que es propuesto
como uno de los diáconos para solventar o llevar a cabo la necesidad de atención a las viudas pobres, tanto judías de pura sangre como los helenistas. Los helenistas, los que estaban esparcidos, que eran judíos, pero que estaban esparcidos en cualquier parte fuera de Israel y que hablaban el idioma griego. Pero luego nosotros lo vemos a Esteban convirtiéndose en un predicador. Aquí esta palabra la utilizamos, predicador, diferente a la que vamos a usar con Felipe como evangelista. Predicador es decir que únicamente tuvo su intervención dentro de Israel. Y el evangelista es aquel que sale fuera de su localidad, de su iglesia local, a llevar o expandir el evangelio. Mientras tanto, Esteban como predicador únicamente lo hace en Israel. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Vamos a leer un pasaje de Esteban y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en su capítulo 6, Hechos capítulo 6, el versículo del 8 al 15 dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, es decir, lo capturaron. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y de ahí otro hecho interesante es su muerte, que la encontramos en el capítulo 7 del versículo 55. Vamos a leer 55 hasta el 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arrebataron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban es el primer mártir en el cristianismo. Es el primer hombre que experimenta la muerte por ser testigo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros pronto vemos que debido a su predicación y de no poder contrarrestar sus enseñanzas, es acusado. Hay una acusación en contra de él, y que fue arrestado por las autoridades judías, y que el contenido de su mensaje y su enjuiciamiento es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador. No solamente su mensaje era para los judíos, sino también para los gentiles de toda nación. Esteban fue el primero en la iglesia
en tener, podemos decir, la visión de un evangelio para todo el mundo, y fue eso lo que lo llevó al martirio. Entre aquellos que escucharon a Esteban y que fueron movidos a enojo por sus palabras y que las hallaron como repugnantes, según los judíos, estaba un joven de Tarso. Tarso estaba ubicada en la costa de Asia Menor. Este hombre fue llamado Saulo, o se llamaba Saulo. Había sido educado en Jerusalén bajo los pies de Gamaliel, cuenta él mismo, quien era un rabí o maestro acreditado por la ley judía. Saulo formó parte en el asesinato de Esteban, e inmediatamente después de la muerte de este, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de Cristo, arrestando y atando y azotando tanto a hombres como a mujeres. La primera persona que nosotros vemos en la historia en la cual está involucrado Saulo de Tarso es Esteban, pero posiblemente ya habían habido otras personas a las cuales el Saulo de Tarso había arrestado, pero vemos que después de Esteban se convirtió en un líder de la persecución contra los cristianos. A pesar de la persecución arremetida por Saulo de Tarso, los cristianos, por donde quiera que iban, huyendo de la persecución, iban predicando el evangelio. Vemos que llegan a Samaria, a Damasco, aún tan lejos como Antioquía en Siria, y se constituían en predicadores del evangelio y establecían iglesias a donde ellos iban. De este modo, el odio de Saulo, de una u otra manera, llamándolo así, se constituyó en un factor benéfico que ayudó a propagar el evangelio por todas partes, y así dio nacimiento a muchas iglesias locales en diferentes lugares. Es así como vemos a este hombre, Esteban, predicando el evangelio, y de ahí comienza una persecución contra los cristianos, pero también comienza la expansión de la iglesia, comienza la expansión. Pasamos a la segunda escena, y parte de esa expansión va a estar involucrado un hombre, un evangelista llamado Felipe. Entre los hechos relevantes de este personaje tenemos que él también fue escogido, según Hechos capítulo 6, versículo 1 al 5, como un diácono, lo mismo que Esteban, pero que este se convierte en un evangelista, distinto a Esteban, evangelista porque él salió de su tierra llevando el evangelio fuera de su nación y llega a los samaritanos. Esto lo encontramos en el capítulo 8. Él fue un hombre que fundó muchas iglesias locales cuando salió de su tierra a predicar el evangelio. Entonces decimos que en la lista de los 7 hombres que se escogieron para ser diácono y atender las necesidades de las viudas griegas, estaba este hombre, estaba Felipe. Y que este Felipe, de los 7 diáconos, debe diferenciarse o distinguirse del otro Felipe, que es uno de los apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos. Los samaritanos eran gente mixta, que no era ni judía ni gentil, pero que eran despreciados por los judíos. Pero siempre llevaban sangre de Abraham, eso ya lo sabemos. El hecho de que Felipe empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios judíos. Esto es importante mencionarlo, ya que todos ellos eran judíos, pero algunos de ellos no cabía en la mente que el evangelio también llegara a los gentiles. Entonces vemos a Felipe predicando y venciendo cualquier prejuicio religioso. Felipe estableció
una iglesia en Samaria. Cuando hay convertidos ahí hay una iglesia. Entonces estableció la iglesia en Samaria y que fue reconocida más tarde por los apóstoles Pedro y Juan. La primera iglesia fuera del judaísmo o fuera de las tierras judías fue la iglesia en Samaria. Con todo, no era exactamente una iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades de Gaza, Jope y Cesarea. Estas eran ciudades gentiles, pero todas tenían una extensa población judía. Aquí el evangelio tendría que entrar en contacto con el mundo pagano. Entonces vemos a este personaje, Felipe, que él es el primero en fundar iglesia fuera de Jerusalén. Ya el evangelio sale de Jerusalén y se está extendiendo aquí a Samaria. Aunque en Samaria no eran del todo gentiles, más que todos eran medios judíos. Pero que también funda iglesias en Gaza, Jope y Cesarea. Estas sí eran ciudades ya gentiles. Y aquí es donde ya comienza a entrarse en contacto con el mundo pagano, es decir, ciudades que no conocen de la religión judía, tampoco son prosélitos de la religión. Entonces, aquí vemos que es escogido diácono, luego que es un evangelista y luego funda iglesias locales. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Seguidamente pasamos a la siguiente escena y es hablar un poquito acerca del apóstol Pedro. Más adelante vamos a seguir hablando más de este personaje, pero ahorita vamos a hablar un poquito. Entre los datos que tenemos aquí para resaltar es que confirma a los nuevos cristianos convertidos por Felipe y resucita también a una muchacha llamada Tabita y es el primero en predicar a los gentiles en casa de Cornelio. Vamos a leer entonces un poquito acerca de la confirmación en Hechos capítulo 8, 14 al 17. Vamos a leer Hechos 8, 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios por medio de Felipe, claramente enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí al apóstol Pedro confirmando a los nuevos cristianos fuera de Jerusalén, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que Felipe había predicado poderosos mensajes y como resultado se habían convertido mucha gente, enviaron a Pedro y a Juan hasta allá, Samaria. Y estos dice que oraron por ellos y recibieron el don del Espíritu Santo. Recibieron las mismas manifestaciones que ellos en el día de Pentecostés. Luego en el capítulo 8, ahí mismo, del versículo 36, nosotros leemos un acontecimiento que tiene que ver con el apóstol Pedro. Yendo por el camino llegaron, 8, resucita a Tabita en el capítulo 8. Estamos hablando aquí de... Ok. Entonces vemos nosotros aquí, tengo mala la cita aquí, pero es cuando el apóstol Pedro llega y resucita a una niña llamada Talita, ¿verdad? Es ahí donde resucita, hace su primer
milagro y resucita a esta niña. Entonces después tenemos en este tiempo, tenemos algo interesante aquí, y es, mis queridos hermanos, acerca de la predicación que tiene lugar el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, ¿verdad? Es aquí donde tiene lugar la predicación, y eso lo encontramos en el capítulo 10. En el capítulo 10 nosotros encontramos la predicación de el apóstol Pedro a los gentiles por primera vez en la casa de este hombre llamado Cornelio. Pedro ejerció una labor como de supervisión en sus inicios de los nuevos creyentes que se iban convirtiendo, no porque él tuviera un cargo más elevado que los demás, sino que era un hombre que estaba bastante involucrado en la evangelización. En sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope, a la ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabitas o a Dorcas, como le conocemos, y permaneció por algún tiempo en casa de otra persona que se llamaba igual que él, pero que se le distinguía como Simón el Curtidor. Su estadía con este hombre curtidor demostraría que Pedro ya estaba pasando por un proceso de desligarse de aquellas costumbres judías y ortodoxas a las cuales muchos habían estado sometidas. Pues los hombres de esa que se ocupaban a lo que es como este hombre dice que era Simón el Curtidor, posiblemente se dedicaba al trabajo de la talabartería, y este tipo de personas ceremonialmente eran tildados como inmundos. El apóstol tuvo aquí una visión en la casa de este hombre de un gran lienzo que descendía, el cual contenía toda clase de animales, y una voz habló a Pedro mientras estaba allí. Lo que Dios limpió, oyó él, no lo llames tú común. Inmediatamente después llegaron mensajeros de Cesarea. Cesarea quedaba 30 millas hacia el norte, y llegaron desde Cesarea pidiendo a Pedro que fuese a predicarle a Cornelio. Y Cornelio era un oficial romano y devoto. Esta es la palabra devoto, diferente a la de prosélito que habíamos nosotros hablado anteriormente. Un devoto era una persona que había renunciado al paganismo, a los dioses paganos, que trataba de apartarse de todo lo malo, pero que no estaba ligado al judaísmo, no era un prosélito, es decir, que no se había hecho a la religión, simpatizaba con la religión, pero no era circuncidado como una de las reglas judías, ni tampoco estaba sometido a obedecer las leyes judías. Este solamente era simpatizante de la religión judía y era devoto de las enseñanzas. Entonces este Cornelio era un devoto del judaísmo. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu y predicó el Evangelio a Cornelio y a sus amigos, y los recibió en la iglesia por el bautismo. El Espíritu de Dios testificó con poderes o manifestaciones del Espíritu la aprobación de los gentiles como parte del plan de salvación de nuestro Dios para el mundo. Dios testificó su aprobación divina por un derramamiento igualito al día de Pentecostés, pero en menor escala. De esta manera llegan a convertirse los primeros gentiles por medio del mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. Y el siguiente personaje que nosotros tenemos en la siguiente escena es el apóstol
Pablo. El apóstol Pablo. Lo tenemos aquí, el apóstol Pablo. Y entre las cosas relevantes que tenemos aquí es su conversión, su primer mensaje, y de perseguidor pasa a ser un hombre perseguido. En esta época, quizás poco antes de que Pedro visitara fuera a Cesarea, Saulo fue sorprendido o tiene su encuentro con Cristo rumbo a Damasco por una visión de Jesús que se le presenta como el Cristo resucitado, y que él había sido antagonista más temible del Evangelio. Ahora se convertía en su más poderoso defensor. Su oposición había sido especialmente severa en contra de la doctrina que eliminaba las barreras entre los judíos y los gentiles. Pero cuando se convirtió, Saulo inmediatamente adoptó las ideas de Esteban y fue aún mayor que Esteban en llevar hacia adelante el movimiento de la iglesia, cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo, ninguna conversión a Cristo trajo consigo resultados tan importantes al mundo entero como la de Saulo el perseguidor, que después fue el apóstol Pablo. Entonces vemos que el apóstol Pablo se convierte al cristianismo. Lo primero que él hace es predicar, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, versículo 20 tenemos que él predica por primera vez allí en Damasco. Algunos no le creían, otros tenían dudas, otros decían que estaba como infiltrado para que salieran los cristianos de donde estaban metidos y llevarlos presos, pero vemos que no es así. Realmente fue convertido. Y de repente, cuando se dieron cuenta que el apóstol Pablo se había convertido al cristianismo, comenzaron una persecución contra él, que de hecho tuvieron que bajarlo por un muro, metido en una cesta para cuidar de su vida. En esta misma línea de tiempo, del 35 al 50, vamos a encontrar también la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía. Antioquía era la capital de Siria, por eso le tenemos aquí la iglesia en Antioquía de Siria. Esta imagen que tenemos aquí son podemos decir, lo que queda de la iglesia en Antioquía. Algunas cosas han sido mejoradas, restauradas y conservadas para los turistas. En esta iglesia de Antioquía vamos a ver algunos datos importantes, como Bernabé, que es enviado a Antioquía, el nombre que se le dio a los seguidores de Cristo, y aquí en la iglesia de Antioquía tiene lugar el primer viaje misionero. En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén fue esparcida por todas partes. Recordemos eso, que la expansión de la iglesia comienza con la muerte de Esteban. La iglesia, los creyentes fueron esparcidos por todas partes, y algunos de sus miembros escaparon a las ciudades cercanas como Damasco, otros huyeron más lejos, a 30 millas, hasta Antioquía, la capital de Siria, y de la gran provincia palestina que formaba parte. En Antioquía, estos fugitivos iban a las sinagogas judías y ahí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el Evangelio en Antioquía y se convirtieron por la fe en Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos, disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta condición llegaron a Jerusalén, la madre iglesia se alarmó y envió un representante para examinar esta relación con los gentiles, y enviaron a la elección para enviar a alguien a ver cómo estaba
la conversión de estos cristianos en Antioquía, fue elegido Bernabé. Bernabé era un hombre de ideas ya liberales, no era tan ortodoxo. Tenía un buen corazón y era generoso. Fue a Antioquía y en lugar de condenar la iglesia por su liberalidad, ya sabemos que Antioquía es una iglesia totalmente gentil, que vivía más que todo una vida de paganismo. Pero en vez de condenar sus prácticas, se regocijó en ello. Endosó el movimiento y permaneció en Antioquía para participar con ellos. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue allí donde por primera vez los seguidores de Cristo fueron conocidos como cristianos. Un nombre aplicado no por los judíos sino por los griegos y que se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, es aquí en Antioquía, mis queridos hermanos, donde a los cristianos, a los seguidores de Cristo se les llama cristianos por primera vez. Pero este nombre no es puesto por los judíos, sino más que todo por los gentiles. Es en Antioquía donde la gente de habla griega le identifican a estos creyentes como cristianos en honor a Cristo Jesús, y que nosotros lo tenemos aquí en Hechos capítulo 11, 25 al 26. También encontramos aquí en esta misma iglesia una expansión más allá, más extensa, es decir, que la visión no era solamente quedarse en Antioquía, sino ir más allá. Podemos decir que esta iglesia jugó un papel mucho más importante que la iglesia en Jerusalén. Fue una iglesia que llevó más adelante la expansión del cristianismo. La iglesia en Jerusalén, pues, sí nace allí la iglesia, pero es esta iglesia la que tiene la visión de enviar misioneros a todo el mundo. Entonces, hasta entonces los miembros gentiles de la iglesia eran solamente aquellos que por sí mismos habían buscado a Cristo Jesús por admisión. Pero ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de ancianos, los dirigentes más prominentes de la iglesia en Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras, buscando tanto a los judíos como a los gentiles con el evangelio. Recordemos que es aquí en el Hechos capítulo 13 donde la iglesia está en la misión de enviar misioneros. Oran, ayunan y el Espíritu Santo habla en esta ocasión y le dice a los ancianos: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Los líderes, los encargados de comenzar con el primer viaje misionero fue Saulo y Bernabé. Son los que van a ir allá. Al principio se menciona un orden. Al principio se les menciona como Bernabé y Saulo. Luego se trata de Pablo y Bernabé. Y finalmente Pablo y su compañía, mostrando a Pablo como el dirigente de esta obra misionera. Ahora recordemos que el primero que llevó a Pablo a Antioquía fue Bernabé. A Bernabé se le ve en Antioquía como un líder. Por eso se le conoce al principio como Bernabé y Saulo. Pero después Saulo encabeza el liderazgo de las misiones y se menciona en la escritura como Pablo y Bernabé. Los dos misioneros tomaron consigo ayudantes y llevaron a Juan Marcos. Recordemos que Juan Marcos era pariente de Bernabé, aunque Juan Marcos los abandonó a mediados del primer viaje. Escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes, visitando Salamina. Llevaron el evangelio a Salamina, a Pafo, que es la isla de Chipre, Antioquía. Esta no es la misma Antioquía de Siria, esta es Antioquía de Pisidia.
Antioquía e Iconio en Pisidia, ahí está. Listra y Derbe en Licaonia. Siempre que era posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga, porque allí todo judío tenía derecho de hablar, y especialmente un rabí de la calidad de Pablo, que era educado bajo los pies de Gamaliel y que venía de una escuela famosa, era siempre bienvenido. Además, por medio de la sinagoga anunciaban el evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios, como el caso de Cornelio. En Derbe, mis amigos, en Derbe, que es la última ciudad visitada en el primer viaje misionero, hacen como un círculo. Esta ciudad quedaba cerca de a donde ellos partieron, cerca de Antioquía de Siria. Pero en lugar de pasar por Cilicia y regresar a Antioquía, regresaron hacia el oeste y volvieron por el camino que habían recorrido, visitando nuevamente las iglesias que habían establecido Pablo y Bernabé. Y nombraron en estas iglesias ancianos, según el plan de la sinagoga. Es decir, que el modelo que tenían las sinagogas judías con ancianos, este mismo modelo se aplicó a las iglesias locales ya cristianas. Es decir, que esto de ancianos no es nuevo. Esto de ancianos funcionaba la organización de las sinagogas en las localidades, en las sinagogas judías, pero aplican este mismo sistema, este mismo método, este mismo gobierno con ancianos para las iglesias locales. Algunas veces podemos pensar que esto de establecer ancianos es nuevo y que fue inspirado por el Espíritu Santo a los apóstoles, pero realmente es un modelo copiado de las sinagogas y del gobierno que ya tenían las sinagogas judías y que lo aplican a las iglesias locales cristianas. En todos los viajes que hizo el apóstol Pablo seguía este orden de volver a visitar las iglesias que había establecido y ponía un gobierno local. ¿Por qué ponía un gobierno local? Bueno, porque eran tantas las iglesias que iban a ir fundándose que los apóstoles no iban a estar con el tiempo como para estar yendo a ocuparse de sus problemas o ocuparse de sus asuntos internos. Así que dejan un gobierno interno para que la misma iglesia resuelva sus asuntos de iglesia. Luego nos trasladamos a la segunda escena y encontramos una disputa entre conservadores y progresistas. En toda sociedad o grupo organizado de gente siempre hay dos clases representadas: los conservadores, que miran hacia el pasado, que son los ortodoxos, y los progresistas como Pablo y Bernabé, que miran hacia el futuro, que tienen una visión mucho más amplia. El elemento del ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. De aquí, todos los discípulos gentiles debían recibir la circuncisión y observar las reglas judías. Los maestros progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, declaraban que el evangelio era para los judíos y los gentiles bajo las mismas bases de la fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judía. Entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia, y finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que en este concilio estuvieron representados no solamente los apóstoles, sino también los ancianos de la iglesia en Jerusalén y también toda la iglesia. Pablo y Bernabé, aunque judíos, pero representan al mundo gentil. Y allí también en Jerusalén está Pedro y Santiago, uno de los principales líderes de la iglesia. Supuestamente Santiago, uno de los pastores de la iglesia. Y este Santiago es el hermano del Señor. Tomaron aparte, todos se involucraron en lo que es el debate, que más adelante lo vamos a ver más ampliamente, y se llegó a la conclusión de que la ley estaba únicamente para los judíos y no a los gentiles. Con esta resolución se completó el periodo de transición,
de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda la raza y el país. Y el evangelio podía ahora seguir adelante en su constante expansión. Vamos a leer únicamente Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos, o sea, los hermanos gentiles, en Antioquía y todas estas ciudades, o en los viajes misioneros de Pablo, y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, una controversia y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Nosotros vemos que estos ancianos, estos ortodoxos judíos, vienen de la iglesia en Jerusalén. Ellos son parte de allá, y realmente el tema lo van a tratar porque ellos son los que están con esta disputa, diciendo que los nuevos convertidos gentiles tienen que circuncidarse si quieren ser salvos y formar parte del pueblo de Dios. Pero para formar parte del pueblo de Dios ya no aplicaba la regla de la circuncisión, sino que era la nueva fe en Cristo y su bautismo. Entonces nosotros vemos que el asunto no se puede tratar entre ellos. Tiene que haber las autoridades de donde ellos vienen, y Pablo y Bernabé, representando al mundo gentil, van a tratar de ver cómo solucionan este asunto, porque hay peligro de una división, de que dentro del mismo pueblo convertido unos se circunciden y otros no. Recordemos que el mundo gentil no está sujeto a las prácticas judías, ni a sus leyes, ni a sus ritos, ¿verdad? Entonces aquí hay un peligro. Entonces viajan allá a Jerusalén. Esto ocurre en el año 50, que es el concilio en Jerusalén. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Hemos hablado 15 años de historia, desde el 35 al 50. ¿Cuáles son los hechos relevantes que sucedieron del 35 hasta el 50 después de Cristo? Tenemos a Esteban, un mártir en la fe. Tenemos Felipe, el primer evangelista que lleva el evangelio fuera de las tierras de Israel. Tenemos a Pedro, un hombre que predica y convierte a los gentiles, el primero en convertir a gentiles a la iglesia, el cristianismo. Tenemos a Pablo, que llega a ser, se convierte al cristianismo, y de perseguidor se convierte en perseguido. Tenemos la iglesia en Antioquía, que es una iglesia con visión de llevar el evangelio a todo el mundo, envía misioneros, y entre ellos está Bernabé y Saulo llevando el evangelio fuera, más allá de las tierras de Israel. Y tenemos, por último, en estos 15 años de historia, del 35 al 30, tenemos el problema que se dio entre conservadores y personas progresistas. Conservadores que querían seguir bajo el cumplimiento de las leyes de Moisés, y en cambio aquellos otros que decían que no aplicaba a los cristianos gentiles, ya que ellos nunca habían sido judíos ni estaban sometidos a esas prácticas, que esas prácticas eran únicamente para los judíos y no para el mundo gentil. Mis queridos hermanos, en el próximo vamos a hablar más ampliamente de qué pasó en ese concilio en Jerusalén y cuál es la resolución a lo que ellos llegaron. Entonces, hemos hablado de la expansión de la iglesia del 35 después de Cristo al 50 después de Cristo, que comprende desde la predicación de Esteban hasta el concilio en Jerusalén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.